¿Cómo están? Gracias a Dios, ¿verdad? El día de hoy, hermanos, con el favor del Señor, vamos a estar viendo un texto en la Escritura y el día de hoy voy a hacer una pequeña pausa a la serie de Santiago para ver otro texto, hermanos, también del Nuevo Testamento, con el propósito, la finalidad de poder, de que este sermón me sirva como el trampolín o la introducción para la escuela dominical, que si Dios nos permite, el siguiente domingo, creo, ¿dónde está mi hermano Emanuel? No lo veo, pero creo que ya el siguiente domingo me va a tocar a mí compartir la escuela dominical en un tema intermedio en lo que llega el material que nuestro hermano Emanuel va a estar compartiendo. Y el tema que yo voy a estar exponiendo, si Dios nos los permite, durante la escuela dominical, vuelvo a repetir, durante tres o cuatro semanas, es sobre el tema de la eclesiología. Y es un tema obviamente muy interesante, muy profundo. Y el día de hoy quiero yo usar este sermón como un trampolín para comenzar ese tema, ¿de acuerdo? Así que les voy a pedir a que abran sus Biblias ahí en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera a los Corintios, y vamos a ubicarnos en el capítulo 12 de la carta, Primera de los Corintios, capítulo 12. Y aunque solamente vamos a estar viendo un solo texto, un solo versículo, hermanos, de algún modo vamos a estar tratando todo lo que el capítulo 12 nos habla el día de hoy. Capítulo 12 de la carta de los Corintios, el texto que vamos a estar meditando, en el que vamos a estar reflexionando en la palabra de Dios, es 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. Versículo 27. Ahí es donde vamos a estarnos ubicando, si Dios nos permite. Y quiero comenzar, hermanos, diciendo lo siguiente. Vivimos en una sociedad que tiende a celebrar el individualismo por encima del trabajo en conjunto. Prueba de ello, ahora que, por ejemplo, ha comenzado el Mundial, que México ganó, ¿verdad? Ahora que ha comenzado el Mundial de Fútbol, hermanos, pues como saben, juegan las distintas selecciones de cada país y podemos ver este fenómeno, el fenómeno del individualismo por encima del trabajo en conjunto. ¿Dónde vemos este fenómeno en el Mundial? Bueno, si nosotros nos paráramos en una calle y le preguntamos, por ejemplo, vamos ahí con los argentinos, ¿verdad? Y los entrevistamos a cada uno de ellos y le preguntamos a los aficionados que asisten a este estadio a ver a su selección de Argentina, por ejemplo, la gran mayoría admitiría que no va a ver jugar a su equipo en sí, sino ver a jugar a quién, a Messi, ¿verdad? La gran mayoría admitiría eso, y esa es la realidad. Muchos aficionados dirían, yo vengo al partido porque quiero ver a Messi jugar y no en sí a todo el equipo en su conjunto. Y con eso no negamos, obviamente, que Messi tenga un talento excepcional, pero la realidad, hermanos, es que el equipo está compuesto por 11 jugadores en la cancha. Sí. Lo mismo pudiera ocurrir en nuestra selección. Días previos al Mundial, escuché a bastantes comentaristas de fútbol afirmar que Gilberto Mora, el jugador de los Cholos de Tijuana, es el jugador clave del equipo. Y aunque es innegable también que este muchacho posee un talento nato, vaya, tiene 17 años y estar en la selección, evidentemente tiene un talento excepcional también. Pero la realidad, hermanos, es que los partidos se ganan en equipo. Esa es la realidad. De hecho, yo recuerdo que en mis tiempos como futbolista, porque aunque usted no lo crea, yo también fui buen futbolista, jugué en algunas escuelas, incluso me probé en algunas fuerzas básicas, aunque usted no lo crea, pero esa es otra historia triste que después le contaré. Yo recuerdo que en una ocasión perdimos un partido porque nos hacía falta un jugador en la cancha. Eso se le conoce
como una derrota por default, ¿cierto? ¿No? Los que juegan fútbol. Si no se completa el equipo, si no hay 11 jugadores en la cancha, el equipo pierde por default. Porque como vuelvo a repetir, aunque los talentos individuales son importantes, el fútbol se juega en equipo. ¿Sí? Lo que quiero resaltar con esto, hermanos, que acabo de decir, es que en nuestra sociedad actual, como dije, se celebra más el individualismo por encima del trabajo en conjunto. Es decir, de algún modo se demerita el valor del esfuerzo colectivo, del esfuerzo en grupo. ¿Y qué creen? Que el texto que el día de hoy estaremos viendo, hermanos, precisamente nos muestra que estaba sucediendo exactamente lo mismo en la iglesia de Corinto. Vamos, por favor, vayan ahí conmigo en sus Biblias al capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, el versículo 27, que dice de la siguiente manera. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Lo vuelvo a leer. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. La iglesia de Corinto, a quien Pablo escribe esta carta, estaba ubicada en la región de Acaya, lo que hoy sería Grecia, hermanos. La iglesia de Corinto era una congregación llena de dones espirituales, conocimiento y actividad religiosa. Sin embargo, hermanos, también era una iglesia marcada por las divisiones, el orgullo y la competencia. Algunos creyentes se consideraban a sí mismos como superiores por encima de otros debido a los dones que poseían. Algunos miembros de esta congregación se sentían inferiores y otros incluso actuaban como si no necesitaran de los demás. Este era el problema de la iglesia de Corinto, por lo cual el apóstol Pablo escribe esta carta. Y el apóstol Pablo responde a esta realidad de la iglesia de Corinto presentando una verdad bastante impactante, hermanos, y brillante. ¿Cuál es esa verdad? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Las circunstancias por las que atravesaba la iglesia de Corinto, hermano, en primer lugar, nos llevan a nosotros a examinar nuestra forma de hacer vida en la iglesia, ya que una iglesia, queridos hermanos, puede tener muchos dones, muchas actividades, mucho conocimiento incluso, pero si se pierde la comprensión de que pertenecemos a un solo cuerpo, esa iglesia terminaría funcionando como una multitud de individuos y no como una familia de Dios. Entonces la pregunta que el texto nos arroja el día de hoy para nosotros, para poder meditar, es ¿qué significa que la iglesia sea el cuerpo de Cristo? ¿Qué significa que la iglesia sea el cuerpo de Cristo? En este texto, entonces, hermanos, aprenderemos que, puesto que Cristo ha unido a cada creyente como miembro de su cuerpo, la iglesia debe de vivir en unidad, reconocer el valor de cada miembro y servir mutuamente para la edificación del cuerpo y la gloria de Dios. Eso es lo que aprenderemos el día de hoy. En este texto aprenderemos que puesto que Cristo ha unido a cada creyente como un miembro de su cuerpo, la iglesia debe de vivir en unidad, reconociendo el valor de cada miembro y servir mutuamente para la edificación del cuerpo y la gloria de Dios. ¿De acuerdo, hermanos? Ahora sí comencemos entonces a observar un poco el texto. Y como dije al inicio, la iglesia de Corinto tenía varios problemas. Uno de ellos era precisamente la notoria división entre sus miembros. Observen, por ejemplo, para entender mejor el contexto en el cual se sitúa nuestro pasaje. Vayan, por ejemplo, allá al capítulo 1
de esa misma carta de Primera de Corintios y el versículo 10. Y miren lo que Pablo inicia diciéndoles en esta carta. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. ¿Observan esto? Pablo comienza escribiendo su carta dirigiéndose a la iglesia y abordando el tema de las divisiones, enseñándoles que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ellos, haciéndoles ver que estaban enteramente unidos en Cristo y que tuvieran ese mismo sentir y ese mismo parecer debido a esa unidad en Cristo. Entonces Pablo había sido informado, si ustedes observan el versículo 11 y 12, Pablo había sido informado por algunos de la familia de Cloé sobre las divisiones que existían en esta congregación. Cuando Pablo le llega esta información, es entonces que Pablo escribe esta carta para abordar este tema de las divisiones. Entonces Pablo exhorta a abandonar esta forma de actuar y esta forma de pensar en la iglesia de Corintio. Hermanos, ahora quiero que noten algo más para entender todavía mejor el contexto de qué tipo de divisiones estaban surgiendo dentro de la iglesia de Corintio y también podamos ver cómo esto se aplica a nosotros y cómo nosotros debemos de tener cuidado, ¿verdad? Prestar atención sobre estas cuestiones. En el versículo 12, observen, capítulo 1, versículo 12, dice Pablo que unos decían, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y otros decían, y yo de Cristo. Algo, por cierto, hermanos, que pudiera estar suceder dentro de nuestra iglesia, porque hay muchos líderes, sabemos muchos líderes. ¿Qué es lo que estaba pasando? Miren, hermanos, si nos damos cuenta, la división que existía en la iglesia de Corintio no había comenzado por una diferencia doctrinal central sobre Cristo, sino la división había comenzado por una identificación excesiva con sus líderes humanos. Observen el texto. Algunos decían, yo soy de Pablo, ¿verdad? Y otros decían, no, yo soy de Apolos. Y otros decían, yo soy de Pedro. Y otros que se creían todavía un poco más espirituales decían, pues yo soy de Cristo. Y de algún modo la iglesia comenzaba a fraccionarse, a dividirse, porque cada uno de estos grupos, de estos creyentes, se estaba identificando de forma excesiva con alguno de sus líderes humanos. Que por supuesto, queridos hermanos, y hago esta advertencia, esto termina desplazando a Cristo de la centralidad de la iglesia. Y entonces los hombres se comienzan a convertir en el foco central de la iglesia, ya no es Cristo. Entonces, el problema, hermanos, y aclaro, el problema no es que algunos pudieran tener cierto aprecio hacia el apóstol Pablo o hacia Apolos, que era un predicador ferviente. El problema era, hermanos, el problema es hacer de un siervo de Cristo un punto de separación dentro del cuerpo de Cristo, cuando todos somos servidores de Cristo. Todos servimos a un mismo amo, a un mismo Señor. ¿Sí? Y es verdad, hermanos, que es posible sentir ¿cómo decirlo? Amar la predicación de uno de nuestros pastores más que del otro, o admirar el conocimiento o agradecer el ministerio de uno más que de otros por el simple hecho de que a lo mejor tenemos más cercanía o relación con alguno de ellos. Pero existe el peligro, hermanos, cuando una persona comienza a pensar, por ejemplo, esta es la única forma de predicar. Así como predica fulanito, es la única forma de predicar. Ahí, hermanos, ya hay peligro en el corazón del creyente. O cuando se dice algo así como, solo este maestro tiene la verdad profunda. Solo este maestro. O cuando alguien comienza a ver a uno de los pastores o uno de sus líderes como, es que este es mi líder favorito porque este no se equivoca. Cuando la iglesia comienza a ver así a sus líderes, ya comienza desde ahí a haber un problema. Comienza a haber un problema.
La iglesia deja de actuar y de comportarse como el cuerpo de Cristo y comienza a convertirse en seguidores de personalidades. ¿Ven? Ese es el problema que sucedía en la iglesia de Corinto. Y debemos entender, hermanos, algo bien importante. La iglesia tiene varios maestros con distintas capacidades y personalidades. A lo largo de la historia de toda la iglesia han existido diversos maestros, hombres muy dotados, hombres muy intelectuales, que han sido un regalo, una bendición para la iglesia. Y debemos de entender que hay muchos maestros con distintas capacidades y personalidades dentro del cuerpo de Cristo. Uno enseña quizás con mucha profundidad doctrinal, otro quizás tiene una gran capacidad pastoral, otro quizás se conecta mejor con los jóvenes, y debemos de entender que cada uno Dios le ha dado distintas capacidades, pero todos son parte del mismo cuerpo de Cristo y siervos de un mismo Señor. Y la diversidad, hermanos, la diversidad dentro del cuerpo de Cristo puede y es una bendición en la iglesia. Pero si nosotros comenzamos a engrandecer a uno o a menospreciar a los demás, hermanos, en ese momento le estamos dando lugar al diablo para que siembre pensamientos divisorios. Tenga cuidado, o como dirían por ahí, mucho ojo. Guarde su corazón de tener ese tipo de pensamientos. Recuerde, hermanos, no debemos ignorar las artimañas de Satanás. No debemos ignorarlas. Y por eso debemos de tener mucho cuidado y guardar nuestro corazón de eso. Siempre el Pastor Francisco ha insistido, y es así, hermanos, en que debemos de valorar el trabajo de todos los demás líderes, de los demás que sirven, que predican, que enseñan, que quien esté en el púlpito, ¿verdad? Quien esté en el púlpito, nosotros debemos de prestar atención, tener humildad para recibir la palabra y no solamente esperar que cierto predicador sea el que le toque el domingo, ¿verdad? Y decir, bueno, ahora le toca al hermano Jorge, ese domingo no voy, ¿no? Por eso ni siquiera les mandamos el rol de los predicadores, para que no vaya a ser que el día que me toque no venga, ¿no? No, hermanos, en serio. Cuidemos nuestro corazón de hacer ese tipo de preferencias. Es bueno sentir cierto aprecio más por uno por otro debido a la relación, y todo eso está bien. Pero, hermanos, debemos de entender que Dios utiliza a cada uno conforme a las capacidades que Dios le dio, y que hay esa diversidad dentro del cuerpo de Cristo y que servimos a un mismo Señor. Entonces, la diversidad puede y es una bendición dentro de la iglesia. Pero guardemos nuestro corazón de no apreciar más a uno y menospreciar a los demás. Regresando un poco al texto, hermano, quiero que observen cuál fue la respuesta del apóstol Pablo. Vean ahí el versículo 13, el capítulo 1, como les dije, aunque vamos a concentrarnos más en el versículo 27, el capítulo 12, de algún modo tengo que a vuelo de pájaro ver algunos textos de la carta porque todo se relaciona con el tema. Entonces, si vamos allí al capítulo 1, versículo 13, miren lo que el apóstol Pablo les dice. ¿Está dividido Cristo? Cuando Pablo responde a aquellos que decían, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos. Y entonces Pablo responde y dice, ¿está dividido Cristo? Esta pregunta retórica, hermanos, contiene una implicación teológica profunda. ¿Sí? O sea, obviamente la respuesta inmediata, lógica, ¿cuál es? No, no está dividido Cristo. Esa es la respuesta inmediata, pero hay una implicación teológica todavía más profunda. El apóstol Pablo, hermanos, no responde simplemente, supe que hay divisiones entre ustedes, entonces llévense bien. No responde así, ¿verdad? Él no dice, llévense bien, solucionen sus problemas y llévense bien todos, porque todos estamos aquí reunidos y tenemos
ciertas cosas, congeniamos con ciertas formas de ver la vida, así que debemos de tratar de estar lo más unidos posible. Pablo no dijo eso, hermanos, para contrarrestar las divisiones de la iglesia. Vean lo que Pablo dijo, por eso digo que es muy profunda esta pregunta. Y dice, ¿está dividido Cristo? Él hace una declaración bastante profunda de una verdad importante para la iglesia hoy en día. Y es esta, hermanos. Esta es la implicación detrás de esa pregunta. La iglesia no es una asociación de voluntarios, de individuos con intereses comunes. Es un organismo espiritual perfectamente unido a Cristo. Eso es la iglesia. Lo vuelvo a repetir. La iglesia no es una asociación voluntaria de individuos con intereses comunes. ¿Sí? No es porque le vayamos al mismo partido político o al mismo equipo de fútbol. Ni siquiera es porque necesariamente pensamos igual en todas las cosas. No, hermanos. La iglesia es un organismo espiritual unido a Cristo. Esa, hermanos, es la naturaleza de la iglesia. Esa es la naturaleza de la iglesia. Entonces, ahora sí, vayamos al capítulo 12 de Primera de Corintios y veamos parte por parte el versículo 27. Dice el versículo 27, lo vuelvo a leer. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Si usted es de los que subraya ahí, ustedes son. Ustedes son. Ahora bien, ustedes son. Subraya ahí. Noten, hermanos, que el texto no dice, ustedes son como el cuerpo de Cristo. ¿Verdad que no? El texto dice, ustedes son. Tampoco el texto dice, hermanos, la iglesia se parece al cuerpo de Cristo. Entonces, esta frase, queridos hermanos, no es una mera comparación poética. No, hermanos. Es una definición ontológica, es decir, lo que es, la realidad de su ser. Es una definición ontológica de lo que es la iglesia en esencia. ¿Qué es la iglesia? Ustedes son el cuerpo de Cristo. Pero también es importante, hermanos, ya que subrayamos esa palabra, ustedes son, esas dos palabras, es importante que entendamos, hermanos, que el texto no dice, tú eres el cuerpo de Cristo, sino ustedes son, plural. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo debemos de entender esta primera parte del texto? Número uno, hermanos, no es una ilustración administrativa para organizar mejor los ministerios, sino una realidad mística y orgánica, una realidad en Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. La iglesia, hermanos, no es una organización que los seres humanos crearon. Esto no nos lo inventamos, Iglesia Bautista de Benecer. ¿Sí? No es que nosotros creamos esta organización y de pronto le pusimos el nombre de Jesús a esa llamada iglesia. No, hermanos, la iglesia es un organismo vivo que el Espíritu Santo generó al unir a los creyentes con la vida de Cristo Jesús. Al ser bautizados en el Espíritu Santo, al ser regenerados, al haber nacido de nuevo, fuimos unidos a Cristo. El Espíritu Santo nos regeneró, nos hizo nacer de nuevo, nos dio una vida espiritual. Ahora tenemos la vida de Dios dentro de nosotros y eso en automático nos ha unido a todo el cuerpo de Cristo, a la iglesia. Eso es la iglesia. Pero número dos, ningún cristiano, queridos hermanos, por más espiritual, maduro o dotado que sea, puede pretender ser el cuerpo de Cristo por sí solo. Note que tanto el pronombre ustedes está en plural
como el verbo ser, son, está en plural. Lo que implica que, hermanos, implica una identidad comunitaria. Vuelvo a repetirlo. Implica una identidad comunitaria. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Esto, hermanos, por supuesto, destruye el individualismo religioso. La fe cristiana se recibe, claro, individualmente, pero se vive ¿cómo? Corporativamente. La fe cristiana se recibe individualmente. Somos nosotros de manera individual, particular, personal, en que creemos en Cristo, en que Dios nos da la capacidad para arrepentirnos y creer en Él, el que el Espíritu Santo nos convence de pecado y nos lleva a Cristo. De manera individual, Dios trata con cada uno de nosotros, ¿cierto o no? Pero eso es como Dios obra de forma individual. Pero la manera en que se vive la fe en Jesucristo, la Biblia es clara y contundente en afirmar que se vive de manera corporativa. Es por eso que encontramos mandamientos en la Escritura como, por ejemplo, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que la vida cristiana se vive de manera corporativa. En el libro de los Hechos, cuando vemos a la iglesia, hermanos, vemos que ellos estaban, hermanos, conviviendo todos los días por el templo y por las casas de manera comunitaria, corporativa, y compartían el pan, repartían todo, tenían las cosas en común, porque la vida cristiana, la fe cristiana, querido amigo, querido hermano, se vive de manera corporativa. ¿Esto qué implica también, hermano? Esto implica algo también bien tremendo. Mire, hermano, presta atención a esto. Sé que cuesta trabajo por el calor, ¿verdad? Prestar atención, como que 2, 3 neuronas se cansan y dejan de hacer su chamba, ¿no? Pero esfuércese. Haga el esfuerzo, tome agua. Pellizquelo al que está al lado, si es necesario. Mire, hermanos, esta declaración es muy importante. Tu identidad espiritual está ligada de forma irreversible a la existencia de otro. Esto es tremendo, hermano. Lo voy a volver a repetir, hermanos. Hermanos, la identidad espiritual de cada uno de ustedes y yo está de forma irreversible ligada, unida perfectamente a la existencia de otro individuo. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Esa es la realidad. Porque ustedes son el cuerpo de Cristo. Y Pablo dice, ¿está acaso Cristo dividido? ¿Cuál es la respuesta? Entonces, tu identidad espiritual, mi identidad espiritual está ligada a la existencia de otro, como lo es en el cuerpo. A ver, hermanos, ¿qué pasa si el corazón deja de latir? ¿Solo se muere el corazón? Todo el cuerpo. ¿Qué pasa si el cerebro deja de funcionar? Todo el demás cuerpo se afecta y no funciona, ¿cierto o no? Porque están, ¿qué? Unidos. Están unidos y dependen uno del otro para poder subsistir, porque son un cuerpo. ¿Ven la analogía de Pablo? Esa es la analogía que Pablo utiliza. Hermanos, no podemos decir amo a la cabeza, que es Cristo, por supuesto, mientras despreciamos al resto de las extremidades. A ver, ¿acaso alguno de ustedes hace eso? ¿Acaso alguno de ustedes, hermanos, cuando, quiero poner un ejemplo, ¿acaso alguno de ustedes estaría dispuesto a que si le dicen, ok, a ver, vamos a hacer algo, te vas a cortar una parte de tu cuerpo? Ustedes dirían así con toda confianza y libertad, bueno, córtame el dedo chiquito, aunque ni lo uso mucho, yo lo tengo muy chiquito de plano, casi no lo uso y luego chuecos. Pero ¿acaso alguno de ustedes así, simple y sencillamente diría, córtame el dedo chiquito, no lo ocupo? O el dedo pulgar, córtamelo, no lo necesito. Usted sabe que son muy indispensables, el pulgar, ¿no? Sobre todo, es muy indispensable. ¿Acaso alguno de ustedes diría, pues, no le hace, quítenme el hígado? No se ve, nadie lo mira, quítenmelo.
No lo necesito. No creo que alguno de ustedes con tal ligereza diría eso. No podemos, hermanos, amar la cabeza, que es Cristo, mientras despreciamos al resto de las extremidades, que es la iglesia local. No se puede, es imposible. Es imposible. No podemos decir que amamos al Señor y aborrecer al mismo tiempo a la iglesia. Eso es imposible. No es compatible con lo que la Escritura dice, hermano. Entonces, ¿cuál es la implicación? La identidad de cada creyente está definida por su unión a Cristo y su relación con los demás. Esa es la identidad de cada creyente. La define su relación con Cristo, haber nacido de nuevo, estar unido a Cristo, y la define su relación con los demás miembros del cuerpo de Cristo. De ahí, hermanos, la implicación también de pertenecer formalmente a la membresía local de una iglesia. De ahí. Esto no es como que nosotros nos lo sacamos de la manga. Un día, Pastor Francisco, nos sentamos y dijimos, ¿qué hacemos para que la iglesia se mire más bonita y luzca mejor, más organizada? Hay que inventarnos la membresía. No, hermanos, es algo que la Biblia enseña de manera clara, objetiva y contundente. Que muchos no la hayan practicado, muchos nunca hayan escuchado de ella, esa es otra historia. Eso habla de la deficiencia de la iglesia, pero es algo que la Biblia enseña. ¿Vamos bien? Dele otro pellizco al de lado, pues, para que no se duerma. Van a salir todos morados, ¿no? Parte B, hermanos, del texto. Ahora bien, ustedes son, ya definimos eso, ¿verdad? Ustedes son, dice el texto, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Hermanos, ser el cuerpo de Cristo efectivamente es en esencia la naturaleza misma de la iglesia. Por lo que cuando Pablo dice o les dice a la iglesia de Corintios que son el cuerpo de Cristo, les está diciendo que su división es absurda. ¿Por qué es absurda? Porque al atacar o menospreciar a otro cristiano, se está mutilando a sí mismo y al propio Cristo. O sea, Pablo les está diciendo, la división que hay entre ustedes es tan absurda que es como si ustedes tomaran un machete en su mano y el día de hoy decidieran cortarse el brazo izquierdo. Así de absurda es su división entre ustedes, dice Pablo. Porque ustedes son el cuerpo de Cristo. Se hacen daño a sí mismos. Bueno, ¿les ha pasado que se levanta en la mañana, en la madrugada o en la noche a tomar agua o ir al baño? Cuando está todo oscuro así, está usted medio dormido todavía. Y pasa por ahí por donde está la mesa un sillón, ¿no? Y se pega en el dedo chiquito. ¿Sí le ha pasado eso? Mano, me duelen hasta las cejas cuando me pasa eso. ¿De veras? ¿Sí? Le digo al Señor, llévame ya, Señor. Se duele todo el cuerpo. Eso demuestra la unidad que hay en mi cuerpo. Hermanos, así de unidos estamos usted y yo en Cristo. Estamos unidos de una manera tan perfecta, tan verdadera, hermanos, que si nosotros nos dividimos entre la iglesia, en la iglesia local, lo que estamos haciendo es mutilando una parte del propio cuerpo. ¿Ven lo absurdo que se ve eso? Es lo que Pablo les está diciendo a la iglesia de Corintios, ¿no? O sea, el apóstol Pablo nos deja en claro que los creyentes no solo siguen las enseñanzas de Jesús, están vitalmente unidos a Él, a su cuerpo. Así como las extremidades reciben vida, sangre y dirección del resto del cuerpo, la iglesia recibe su vida de Cristo, que es la cabeza. Miren lo que dice el comentarista Wayne Grudem. Él destaca que cuando el apóstol Pablo se refiere a la iglesia como el cuerpo de Cristo, muestra una enorme interdependencia con la diversidad de dones para la edificación mutua entre los creyentes. Grudem también señala que la frase prohíbe el aislamiento. Un creyente que intenta vivir su fe sin el compromiso con una iglesia local es teológicamente equivalente a un órgano amputado que intenta cumplir su función en el vacío. No existe tal cosa como
alguien que dice ser cristiano y que no se congrega en una iglesia local, hermano. No existe tal cosa, ¿eh? No existe eso. No se crea esa mentira. No existe tal cosa. Este punto, hermanos, es importante porque nos permite observar que todos y cada uno de los miembros, incluso por más o menos visibles que sean, siendo parte del cuerpo, hermanos, cumplen una función objetiva. Por ello, también es importante mencionar, hermanos, que la diversidad de dones, talentos, trasfondos raciales, culturales y sociales, no es un accidente, hermanos. Es el diseño intencional de Dios para que el cuerpo refleje la multiforme sabiduría divina, hermanos. O sea, no crean que es un error el hecho de que unos vengamos de cierto contexto, vengamos de cierta forma de vivir, de cierta cultura, atravesando ciertas cosas en su vida, otros de diferente manera. O sea, no es de extrañarse que dentro de la iglesia haya personas con a lo mejor una carrera y otras personas que tienen primaria trunca. No es de extrañarse que dentro de la iglesia haya quienes hablen inglés, otros español, tengan más capacidades, otros. Hermanos, no es de extrañarse incluso que entre los maestros, los líderes, los que enseñamos, tengamos diferentes temperamentos. No es de extrañarse, hermanos, porque fueron colocados ahí de manera estratégica, sabiamente por Dios, para edificar al cuerpo de Cristo. Si Dios hubiera querido hacer a todos ojo, como dice Pablo también, pues lo hubiera hecho así, pero ¿cuál sería el caso de eso? ¿Cómo edificaría eso a la iglesia? ¿Sí? Así como los ojos son tan necesarios, la nariz, las orejas. Mire, si yo no tuviera nariz, ¿dónde me pongo los lentes, hermano? ¿Ah? Todo es necesario. Y aún esas características, temperamentos, cualidades, capacidades de cada uno, hermanos, son necesarias dentro de la iglesia. Es por eso que usted no solamente debe de apreciar cuando enseña a aquel hermano que es, pues a lo mejor más noble que su hermano Jorge, ¿sí? También debe de apreciar cuando el hermano Jorge da pan duro, ¿no? A veces también doy cafecito para que lo remojen, hermano. Porque Dios usa a todos, de cierta manera utiliza. Hermanos, cuando leemos la escritura, vemos a los diferentes apóstoles, unos pescadores, otros doctores, otros cobradores de impuestos. Tenemos los evangelios sinópticos, ¿sí? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Uno doctor, otros pescadores, otro cobrador de impuestos. Todos escribieron los mismos relatos, pero vistos desde su perspectiva. Dios utilizó ese temperamento y esas características de cada uno de ellos para traernos su revelación. Dios simplemente pudo haber decidido escribirlas en piedra, en una tabla, como lo hizo con los 10 mandamientos, y darnos así su palabra, su revelación. Pero Dios quiso usar a los hombres. Dios quiso utilizar las diferentes capacidades, temperamentos y cultura de cada uno de ellos para edificar a su iglesia. Dios quiso utilizar a un apóstol Pablo, un hombre erudito, un hombre estudiado, un hombre celoso, ¿sí? Para edificar a su iglesia. Dios quiso utilizar a un apóstol Pedro, un hombre reacio, un hombre atrabancado, pescador, a lo mejor poco letrado, no lo sé, pero para edificar a su iglesia. ¿Se dan cuenta? Esto está en toda la escritura, hermanos, ahí plasmado de manera clara. Aunque somos distintos, cada uno de nosotros, hermanos, como la Biblia dice, hay diversidad de dones. Solo subsistimos y somos nutridos en la medida que permanecemos articulados y conectados al resto del cuerpo. Entonces, pero hay algo más en el texto, hermanos, que debemos de prestar atención. El texto, hermanos, también introduce un genitivo de propiedad. Ahorita les explico qué es. Bueno, creo que en la gramática española se le llama como la preposición de. Normalmente, si no me equivoco, ¿verdad? Pero no equivocarme, y al rato Pastor Francisco me decía, ahí te equivocaste.
pero espero no equivocarme. Estoy ahorita, gracias a Dios, aprendiendo un poco más de gramática, tanto española como griega. Y si no me equivoco, la preposición de siempre está entre en medio de dos sustantivos. ¿Sí? Entonces, que indica precisamente una relación de pertenencia y posesión. ¿A qué me refiero con esto? Vean el texto, hermano. Vean el texto, versículo 12. Ahora bien, ustedes son, y vean, el cuerpo de Cristo, el carro de Juan, el perro de Roberto. Esa preposición de indica, hermanos, un genitivo de propiedad y dirección. Habla de relación de pertenencia o posesión. Cuando el texto dice de Cristo, nos habla de que el cuerpo no se gobierna a sí mismo. ¿Ven? Porque le pertenece a Cristo, es de Cristo. ¿Ven? Habla de ese sentido de pertenencia y posesión. Nos habla de que el cuerpo no se gobierna a sí mismo, sino que responde a la cabeza, que sabemos que es Cristo, como lo señala Colosenses capítulo 1, versículo 18. Él es también, o sea, Cristo, la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Ven? Entonces la iglesia, hermanos, es guiada por la palabra de Cristo. La iglesia no tiene ninguna autoridad fuera de Cristo. La iglesia no inventa su propia ética, su propio mensaje. La iglesia se debe a Cristo y el centro de su mensaje es Cristo. Eso es la iglesia. La iglesia se debe a Cristo y el centro de su predicación, de todo lo que hace, de todo lo que canta, de todo lo que organiza, es Cristo. Cristo es el dueño, amo y señor de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, como dice Colosenses. Pero continuemos viendo el texto, parte C del texto. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo. Veamos la siguiente parte. Y cada uno individualmente un miembro de él. Y cada uno individualmente un miembro de él. En el griego original, la frase se traduce literalmente como miembros en parte o miembros de manera particular. Esta declaración de Pablo, hermanos, es brillante. ¿Por qué? Porque rescata el valor del individuo sin caer en el individualismo. Vuelvan a observar el texto. Y cada uno individualmente un miembro de él. ¿Eh? O sea, esta frase es bien tremenda, hermanos, porque vuelvo a repetir, está rescatando el valor del individuo, pero sin caer en el individualismo. Porque somos cada uno individualmente miembros de él. Individualmente miembros de él, del mismo cuerpo. Entonces, lo explico de otra forma. En muchas filosofías o estructuras colectivas, el individuo, hermanos, pierde su identidad y se vuelve invisible al ser absorbido por la masa. Es decir, hay ciertas comunidades, grupos o movimientos, a veces mal llamados iglesias, hermanos, que en realidad son sectas, la mayoría de ellas, donde todos adoptan una forma estandarizada, por ejemplo, de vestir, ¿verdad? Todos adoptan la misma forma de vestir, incluso todos comen lo mismo, usan la misma forma de saludar, tienen su propio lenguaje para hablarse entre ellos, como que su lenguaje clave. Anulan los criterios de las personas, borran los rasgos distintivos de las personas con el fin de que encaje dentro del grupo. Y esto, hermanos, es señal de una secta. Porque el evangelio jamás va a destruir tu personalidad. La va a redimir, pero no la va a destruir. Va a redimir tu personalidad para que, como decía Pablo, lo que vivía yo en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero no va a destruir tu personalidad, no va a destruir quien tú eres como individuo, pero la va a redimir para que sirvas, funciones dentro del cuerpo de Cristo.
Entonces, el evangelio, hermanos, opera de una forma muy distinta a esta que ya mencioné, donde este tipo de estructuras colectivas, estos movimientos, estas mal llamadas iglesias, tratan de absorber la personalidad de las personas, les indican cómo tienen que vestir exactamente, cómo tienen que hablar, qué tienen que comer, etcétera, etcétera, etcétera. Controlan la conciencia de las personas. Hermanos, el evangelio opera de una manera completamente opuesta, distinta. La unidad del cuerpo de Cristo no destruye la individualidad, la redime, como dije. Dios, hermanos, no borra tu diseño original, tus pasiones, tu cultura o tu temperamento cuando te salva. Más bien, toma todos esos elementos que te hacen único como individuo, los limpia del pecado y los pone a funcionar para el bien común de la iglesia. ¿Ven? Cristo no quiere eliminar todo eso. Por algo Él te permitió vivir todas esas cuestiones en tu vida y formarte de esa manera. Porque Él estaba ahí teniendo un plan soberano en su providencia, moldeando tu vida, tu carácter, tu forma de pensar, de ser, de actuar, etc. Estaba transformando el Señor todo eso para que llegado el momento determinado de tu salvación, redimirte, transformarte, lavarte, limpiarte y colocarte dentro del cuerpo de Cristo para que le sirvas a su iglesia. Gloria a Dios por eso, amén. Gloria a Cristo por eso, hermanos. Gloria a Cristo por la diversidad dentro del cuerpo. Gloria al Señor. ¿Sí? Es bueno admirar a otros hermanos. Yo admiro a mi pastor Francisco, aparte que es mi amigo y lo estimo. Lo admiro también. Admiro la paciencia que él tiene y otras cosas. Admiro. Pero yo no quiero ser Francisco. Lo admiro. Lo amo como mi hermano. ¿Sí? Y algunos otros. Admiro a mi hermano Enrique. Y hay hermanos. En cierta forma le tengo cierta admiración, pero yo no quiero ser Enrique, yo no quiero ser Francisco, yo soy Jorge, a quien Cristo redimió, transformó y cambió y limpió y le dio capacidades y dones distintas a cada uno para usarlas dentro del cuerpo. Y estoy agradecido con Cristo por eso. No estoy esperando tener el don de otro ni anhelando la capacidad de otro. Con lo que el Señor me dio, yo voy a tratar de ser fiel en lo poco. Y glorificar su nombre y exaltar su nombre. Usted no debe de estar envidiando ni codiciando el ministerio o los dones de otro. Usted debe de glorificar a Cristo con lo que el Señor ya le dio. Glorifique al Señor con lo que el Señor le ha dado. Sírvale a Cristo con lo que el Señor le ha dado. No espere usted ser como tal o cual. Sírvale al Señor con lo que el Señor le ha dado. Eso es la diversidad dentro del cuerpo de Cristo. El evangelio eso hace, hermano, nos redime, no borra nuestro diseño, toma todos esos elementos que nos hacen únicos, los limpia del pecado y los pone a funcionar para el bien común de la iglesia. El teólogo C.S. Lewis, caramba, ya son las 9 de la mañana, no, la 1. Señor, dije. El teólogo C.S. Lewis dijo lo siguiente al respecto. El totalitarismo busca la uniformidad porque es más fácil de controlar, pero la iglesia busca la unidad porque es un organismo vivo. En un cuerpo, entre más diferentes son las partes, más se necesitan mutuamente. Así es, mis hermanos. Por ejemplo, Dios pudo haber, como dije, plasmado en unas tablas su revelación, pero Dios quiso usar a distintos hombres. Dios no anuló la mente, el vocabulario ni la profesión de los hombres que escribieron los evangelios sinópticos. Usó la individualidad de cada uno de ellos para el beneficio del cuerpo. Si eres parte del cuerpo de Cristo, hermano, hermana, tienes una función asignada por el Espíritu Santo. Tienes una función específica asignada por el Espíritu Santo que nadie puede cumplir exactamente igual que tú. Porque Dios te asignó esa función a ti. Dios colocó a cada miembro en el cuerpo
como dice 1 Corintios 12:18, como Él quiso. Como Él quiso. Dios colocó a cada uno de nosotros como Él quiso. Por lo tanto, el creyente no debe de codiciar la función de otro miembro, ni tampoco menospreciar su propia función. No. Porque Dios te colocó ahí, en ese lugar del cuerpo, para que le sirvas y le honres y edifiques a su iglesia. ¿Ve? No menosprecies tu función. No porque tú no estés aquí parado predicando o cantando en la alabanza, no quiere decir que no pueda ser útil en el cuerpo de Cristo. ¿Viera lo necesario que es que alguien llegue temprano y abra el portón y esté al pendiente? ¿Viera lo necesario que es que alguien llegue temprano, cheque que el sonido esté bien, los cables estén bien? Vea lo necesario que es que alguien se tome el tiempo para estudiar y darle una clase a los jóvenes. Vea lo necesario que es que alguien se prepare para predicar el sermón por la mañana. Todo es necesario dentro del cuerpo de Cristo. Todo es necesario. Porque todo eso le sirve y se rinde para Cristo. ¿Qué creen? Ya voy a concluir. La iglesia de Corintio, hermanos, tenía dones, conocimiento y recursos espirituales, pero había perdido de vista una verdad esencial. No podían estar unidos a Cristo mientras permanecían divididos entre ellos. Iglesia, este texto es un llamado a examinarnos a cada uno de nosotros y preguntarnos, ¿estamos edificando el cuerpo de Cristo o estamos promoviendo divisiones? ¿Estamos preocupados por defender nuestras preferencias que por preservar la unidad del espíritu? ¿Valoramos a los hermanos que sirven en áreas visibles y también a aquellos cuyo servicio muchas veces nadie observa? La iglesia, hermanos, debe de recordar que la comunión cristiana no es opcional. Es una evidencia de que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Es una evidencia de que usted ha nacido de nuevo. El congregarse, el mantener comunión con los hermanos, es evidencia de que usted ha nacido de nuevo. Por el contrario, no hacerlo también puede ser evidencia de no haber nacido de nuevo. Jesús mismo oró, hermanos, en aquella oración sumo sacerdotal del capítulo 17 del Evangelio de Juan, y dijo, Padre, oro para que todos ellos sean uno. Así como tú y yo, Padre, somos uno. Oro para que ellos sean uno. Porque posicionalmente somos un cuerpo de Cristo y somos la familia de Dios, pero a veces no nos comportamos como tal. Y por eso Cristo oró por eso. No porque ellos no fueran uno en Cristo. Ellos eran uno en Cristo. Posicionalmente los discípulos eran uno en Cristo, pero a veces no se comportaban como tal. ¿Sí? Claro, también pasaba entre los discípulos. Tuvieron discusiones Pablo y Pedro y no discusiones menores. ¿Sí? A veces no se comportaban como uno. Y entonces Jesús dijo, Padre, yo oro para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. La unidad de la iglesia, hermanos, es el testimonio visible del poder del Evangelio de Dios. Cuando una congregación se ama, se perdona, se sirve y camina junta, está mostrando al mundo una realidad sobrenatural. Que Cristo puede unir lo que humanamente era imposible de unir. Humanamente era imposible de unir. Mire, Pastor Francisco le gusta Star Wars. A mí no. No le diga nada. Pero aún así lo quiero. Lo amo. Aunque a mí no me gusta Star Wars. Con mi hermano Enrique, quien tengo una amistad ya de varios años. Y me refiero a ellos porque es con los que más convivo, hermanos, pero a todos les tengo un aprecio especial. Que hemos tenido diferencias, discusiones, ¿verdad? ¿Cierto o no? Nos hemos enojado así, ya no me hables.
Para rato nos hablamos y volvemos a platicar. Y a veces nos hablamos más, nuestras esposas nos dan carrilla porque nos hablamos más que lo que le hablamos a ellas. Porque nos amamos y estamos unidos a Cristo y hay un vínculo. Y eso es testimonio visible del Evangelio, hermano. Porque aunque tengamos diferencias, gustos distintos, a algunos les gusta más comer ciertas cosas, a uno les gusta comer ensalada y son bien fit, y otros batallamos y nos gustan más los hot dogs, las hamburguesas y la pizza, pero nos amamos, me ama igual, ¿verdad? De todos modos, hermano. Gordito, flaquito, me ama, seguro. Y tratamos de amarnos como somos, hermanos. Algunos somos más morenitos, otros son más güeritos, ¿verdad? Y nos amamos. Porque eso lo logra el poder del Espíritu Santo. Porque venimos de diferentes culturas, incluso a lo mejor nacionalidades, pero el Espíritu Santo logra. De hecho, Pablo aborda ese tema y dice, ya no hay griego ni judío, ni esclavo ni libre. Ya no hay esas diferencias raciales, porque en Cristo somos uno, hermano. Hemos sido unidos a Cristo y le pertenecemos a Él y somos parte del cuerpo de Cristo. Por eso, cuando una congregación se ama, se perdona, se sirve, camina junta, está mostrando al mundo esa realidad sobrenatural que Cristo tiene el poder para unir lo que humanamente es imposible unir. Por eso, iglesia, hermanos, iglesia, no vivamos como individuos aislados. No permitamos que preferencias o personales, diferencias nos separen. Recordemos quiénes somos. Somos el cuerpo de Cristo y miembros unos de los otros. Por eso este mensaje, hermanos, también se dirige una invitación a quienes incluso todavía no han puesto su fe en Cristo. Amigo, tú que nos visitas, nos da mucho gusto verte. Y nos sentimos contentos cuando estás aquí con nosotros, te reúnes para cantar, para adorar, para escuchar el sermón, para convivir. De verdad, nos da mucho gusto que estés aquí. Pero siendo sinceros, nuestro deseo más profundo y nos daría más gusto que tú te unas a la familia de Dios, para que tu alma se libre del castigo eterno. Más allá de la convivencia o la amistad que pudiéramos tener, nuestro deseo es que tú te arrepientas y creas en Jesucristo. Nuestro deseo es que tú vengas a Él a los pies de la cruz y puedas conocer la hermosura de su rostro, su perfección, su amor, su cariño, su bondad, su misericordia. Quizás has visto fallas en la iglesia y tienes razón, la iglesia falla. Quizás has visto alguno de sus conflictos o debilidades y quizás eso te esté impidiendo de alguna forma querer acercarte al Señor. Pero debemos reconocer que la iglesia está formada por personas imperfectas igual que tú, pecadoras igual que tú, que necesitan constantemente la gracia de Dios. Pero la esperanza de la iglesia, querido amigo que nos acompañas, no está en la perfección de sus miembros, está en la perfección de Cristo. Esa es la esperanza de la iglesia. La esperanza de la iglesia no es en el predicador, en los pastores, en los que cantan. La esperanza de la iglesia está en Cristo Jesús. Esa es nuestra esperanza. Entonces la pregunta más importante no es ¿a qué iglesia pertenezco? La pregunta más importante es ¿estoy unido a Cristo? ¿He sido unido a Cristo? Porque fuera de Cristo, queridos hermanos y amigos, no existe verdadera vida espiritual. Él no solamente vino a mejorarnos como personas, vino a reconciliar a pecadores con Dios y a formar una familia. Nosotros somos la familia de Dios. Oremos, hermanos. Amado Padre, Señor, te doy gracias por tu bondad y por tu dulce amor. Gracias, amado Dios, porque nos has regalado a tu Hijo Jesucristo. Porque es a través de Él, por medio de Él,
de su obra, de su persona, de su sacrificio, de su resurrección, que el día de hoy podemos estar en plena comunión contigo y con limpia conciencia. No porque nosotros seamos o hayamos sido buenos, sino porque tu gracia y tu misericordia nos alcanzó por la fe en Jesucristo. Señor, esa es la esperanza de la iglesia. Por eso te rogamos, amado Padre, que nos ayudes a poner nuestra mirada, nuestro corazón solamente en Cristo, a animarnos y a servirnos, a perdonarnos unos a otros, buscando así la comunión del Espíritu. Una fe, un Señor, un bautismo. Padre, rogamos por la unidad de esta congregación. Ayúdanos a servirte con cada uno de los talentos o dones o capacidades que nos hayas repartido a cada uno. Hacerlo con alegría y sobre todo para la gloria de tu nombre. Señor, todo esto te lo pedimos dándote gracias en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.